Así seguimos transitando esta tarde de radio, el clásico de los jueves, en esta última edición del 2022. La última, la número 133, para ser más exacto. Han pasado ya 52 de la hora 16. Ya sabés, si estás del otro lado y querés ser parte del encuentro que vamos a estar manteniendo a partir de este momento y hasta la hora 18:15, junto a Jesús Casla, desde España, desde Madrid. Bueno, por allí está, ya ahora nos va realmente ahí a confirmar y a decirnos bien realmente, ¿no? Yo digo España y España por ahí es muy grande también, ¿no? También está Europa, también está Italia por ahí a la vuelta, ¿eh? Para nosotros en el mapa, sí, claro, está ahí a la vuelta, pero no, hay una distancia obviamente, ¿no? Pero bueno, ya ahora después nos va a decir bien él. Mientras tanto, ya te digo, estamos transmitiendo a través de www.radiobrisasdelsur.com.ar desde Tandil para todo el país y el mundo, sí, por la web. Y recordad que la línea de contacto es por WhatsApp. También si vos querés dejarle un mensaje a Jesús Casla para que él te pueda escuchar y para que te pueda brindar algún mensaje, alguna devolución, una respuesta en función a esa pregunta, si justamente está surgiendo algo, ¿sí? Si te surge una duda, una inquietud sobre la marcha, podés anotarla, registrarla y nosotros cuando hacemos una pausa la podés volcar en un audio de WhatsApp para que nosotros la podamos reproducir y la pueda escuchar él en vivo. ¿Les parece? Te repito el número de WhatsApp, sí, el código de área es de Argentina, para vos que no estás escuchando la radio aquí en lo que es Argentina, sí, para vos que estás en el exterior. Más 549 2494 46 81 18. Más 549 2494 46 81 18. A propósito, ahí lo vamos diciendo despacio y suave. La verdad que la web se escucha espectacular, está todo perfecto, el audio es impecable. La verdad que desconozco cómo se puede llegar a escuchar en el exterior, en el resto del mundo. Por ahí hay algún delay, así que bueno, por eso fuimos ahí despacio para que ustedes tomen nota y para que, si quieren, nos pueden hablar, ¿sí? Recuerden que estamos a través de Ale del Ser, en lo que es en el Facebook, también estamos en Instagram como Ale del Ser, ¿sí? Así que allí también nos pueden dejar mensajes y a través de la web de la radio, que después vamos a ingresar antes de que Jesús se nos retire, porque nos pasó con otro invitado que, bueno, habían dejado mensajes en la web y nosotros ya no habíamos ido del programa y no habíamos chequeado justamente, porque bueno, por ahí a veces la gente directamente deja el WhatsApp, porque es lo más simple, lo más cómodo, es lo más práctico, ¿sí? Pero bueno, hay gente y gente, a veces uno utiliza otros medios, ¿no? Entonces, bueno, están todos disponibles, como el mensaje por medio de la web de la radio. Te repito la web, y ahí donde vos entras en la web, hay una parte donde vos podés dejar los mensajes. Si querés, podés comunicarte por ahí también. Repito, www.radiobrisasdelsur.com.ar. Bien, ya lo tenemos a Jesús y le vamos a dar las muy, muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Por aquí todo muy bien. Bueno, estoy diciendo bien, ¿verdad? Estás desde España. Sí, estoy en Madrid. Yo soy español y soy de Madrid. Bueno, vivo entre Madrid e Italia, pero hoy estoy en Madrid. Bueno, quisiera antes que nada, si me permites, realizar un cariñoso saludo a todas las personas que te siguen y desde luego también agradecerte a ti la oportunidad que me das de poder compartir este tiempo de radio en un momento tan especial como es pues, ya casi el tramo final del año, ¿no? Qué mejor manera de despedir el año que pudiendo hablar y pudiendo compartir contigo durante este tiempo. De verdad, también soy yo el agradecido, permíteme decirte esto y pedirte disculpas que en realidad, bueno, directamente el jueves pasado decidí por ahí no estar al aire porque en un punto no correspondía, porque también era como, no sé si una falta de respeto, pero por ahí a veces, bueno, lo que es la tecnología no está dentro de nuestras, digamos, órdenes o que lo que podamos manejar. Y
bueno, la web se había caído. Parecía raro porque unas horas antes estaba funcionando todo muy bien. Así que bueno, nada, gracias a Dios eso se pudo resolver, se pudo reponer rápidamente con el correr de las horas. Y bueno, ya estamos aquí en vivo para hacer juntos esta entrevista y esta charla, ¿no? Vamos a hacerla no entrevista como formal, sino va a ser tipo como una charla de café, como cuando alguien se encuentra con una persona que tiene este tipo de conocimientos y que a la vez aborda una línea de trabajo en la cual yo considero que existen varias líneas de lo que es la descodificación biológica, pero en el caso tuyo es la reparadora, ¿verdad? Sí, efectivamente, la descodificación biológica del síntoma es un enfoque genérico que luego es cierto que, bueno, pues han surgido distintos enfoques o distintas escuelas o distintas formas de llevarlo a cabo. En el caso mío concreto, lo denominamos descodificación biológica reparadora, por el hecho de que, bueno, pues hemos establecido un método ya desde hace años, que ha sido reconocido hace 3 años de forma oficial aquí en la Unión Europea, y que sigue unos pasos muy precisos en cómo abordamos cada caso, cada historia, digamos, cada persona, cualquiera que sea el problema que tenga, desde el primer hasta el último momento, de todo lo que es el recorrido de acompañamiento o recorrido terapéutico. Bien. ¿Y cómo llegamos a este método? Mira, te cuento un poco desde, vamos a decir, la antesala de cómo se generó esto. Yo, como he dicho, soy español, pero lo cierto es que yo tengo, vamos a decir, entre comillas, una cierta raíz argentina porque, bueno, pues viví un cierto tiempo y no muy lejos de Tandil. Y lo cierto es que en aquella época, estoy hablando de los primeros años del 2000, 2004, 2006 más o menos, en aquella época yo no estaba para nada vinculado con el mundo de la terapia, me dediqué a otras cosas que nada tenían que ver con este sector, pero me llamó la atención y por curiosidad, debo reconocer, por curiosidad en aquel entonces, estudié hipnosis con el doctor Sharovsky de Buenos Aires. Repito, como curiosidad. Y lo cierto es que unos años después, ya en torno a 2008, ya aquí en España estudié descodificación biológica y aprendí lo que es la descodificación biológica, que luego podemos entrar más en detalles, pero que básicamente consiste, digámoslo así, en enfocar el síntoma, enfermedad o problema que tenga la persona desde el lado emocional, la búsqueda de identificar y comprender qué matices, qué conflictos o traumas emocionales están alimentando ese problema, ese síntoma, esa enfermedad. Bien, y lo cierto es que me dediqué, una vez culminada esa formación, me dediqué al mundo de la terapia, me entregué en la terapia, tal como había aprendido yo en aquella época la descodificación biológica, es decir, con el propósito de acompañar a la persona a la comprensión, a la identificación y comprensión de qué aspectos, circunstancias de su vida están implicadas o están nutriendo ese problema que tiene, sea físico o sea anímico. Ante el entendido de que tomar conciencia de eso ya es, digamos, resolutivo per se. Y debo reconocer que es más que en torno a un año trabajando de esta forma, llegó un momento donde me invadió una cierta duda existencial, donde yo no veía los resultados, por lo menos en el porcentaje al que yo aspiraba. Y claro, Acá, pues esto te genera una serie de dudas de qué es lo que puede faltar o dónde puede estar habiendo algún tipo de error. acá estamos hablando de la, perdón,
de la descodificación biológica reparadora, ¿no? En los primeros pasos. Bueno, en aquel entonces todavía no existía como tal. La descodificación biológica reparadora surge casi inmediatamente después, cuando yo añado los dos pasos a los que me voy a referir ahora. Es decir, en este momento en el que yo considero que el mero hecho de tomar conciencia qué aspectos o circunstancias de la vida de la persona están implicadas en eso que le pasa hoy, cuando yo atisbo que eso en sí evidentemente es necesario, pero no parece que sea todo el proceso, es cuando empiezo a contemplar la posibilidad, y lo fui poniendo en práctica, empiezo a contemplar la posibilidad de incorporar la hipnosis, que ya había aprendido, como mencionaba al principio en Buenos Aires, como herramienta de desbloqueo, como herramienta que permitiera a la persona, al cliente, profundizar. Es decir, si estamos hablando de que el síntoma, cualquiera que éste sea, es resultado o producto de un trauma o un conflicto emocional que la persona ha vivido, sufrido y no resuelto o no gestionado adecuadamente cuando lo ha afrontado, y esto está instalado en su inconsciente como un trauma no digerido, no resuelto o inadecuadamente gestionado, parece que tiene toda la lógica que a continuación de tomar conciencia, es decir, de identificar y comprender de dónde procede mi problema, se puede acompañar a la persona, entre comillas, a ese viaje a su inconsciente para que allí pueda desactivarlo, resignificarlo, liberarlo. Bueno, y casi paralelamente a la época en la que yo empecé a utilizar la hipnosis como complemento del trabajo, paralelamente también comencé a investigar sobre el tema del transgeneracional, en la época en la que yo escribí un libro que se titula Descodificación biotransgeneracional, porque lo cierto es que de mi observación diaria, del trabajo que hacía con las personas, pues veía que el inconsciente familiar pesa mucho. Veía que las circunstancias vividas en la familia en las generaciones precedentes son de enorme importancia para cómo viva y afronte la persona la vida hoy. Bueno, así es como digo, me metí de lleno en la investigación que luego dio como resultado ese libro que he mencionado, y conformé, digamos, la primera fase de lo que ahora llamamos la descodificación biológica reparadora. Poco tiempo después, te lo presento así todo para luego, ya si tienes de un modo más ordenado, aludir a los pasos o partes de las que se compone el método. Sí, te voy a hacer una... Después, te hago una intromisión. Mucho más antes, cuando nosotros estábamos haciendo el comienzo del programa, de la edición de hoy, y yo justamente le estaba adelantando a la audiencia de que íbamos a abordar los libros de los cuales vos sos autor, escritor, y entonces, bueno, en función a eso, justamente el libro que mencionás realmente, digamos, para el común de la gente, digo, ¿no? Marca mucha trascendencia y relevancia, ya que estamos hablando de algo que tiene que ver con generaciones enteras. Y a veces está en el otro la búsqueda de las respuestas. Y en realidad, a veces el foco está puesto en el afuera, porque está en que el otro me hizo y porque el otro tiene la culpa. Y bueno, está en eso como por ahí desde el coaching se logra llegar a ver, que es el 10%. Si en realidad vos le das el foco a ese 10%, obviamente que va a terminar de tener el poder que vos le estás dando, pero en realidad no tiene tanta fuerza. Y lo del transgeneracional sería eso otro que tiene que ver con la implicancia en nuestro interior. Digamos como que, a ver, en resumidas palabras, como que dentro nuestro están todas las respuestas. El tema está en que, bueno, hay un proceso y hay un camino para llegar, digamos, entre comillas, digo yo, ¿no? En mis palabras, al método. Al método de decir, bueno, mira, haciendo estos pasos, podés lograr resolver y solucionar esto. El tema es que, bueno, es bastante interesante si vamos hasta la raíz. Por lo que te vengo escuchando, creo que sí.
Pero la descodificación no es solamente la descodificación, porque al parecer tiene la hinopsis y algo más agregado. ¿Puede ser? Claro, claro, exactamente. Bueno, yo sigo siendo una persona muy analítica del trabajo que hago y de todo lo que ocurre a mi alrededor. Y efectivamente, pues luego eso se ha plasmado en libros que de algún modo recogen pues todo lo que es mi enfoque, mis investigaciones en el mundo de la terapia, con lo que es la descodificación biológica reparable. Por eso te decía, te planteo primero, antes de entrar ya en lo que es sí el método, pero para que se entienda, porque esto pues no fue la descodificación biológica reparadora a la que me voy a referir después, que voy a describir después, no es algo que yo haya generado en una tarde o en un fin de semana que me reuní y gesté algo, es decir, eso que hoy es el método así llamado, bueno, pues el resultado de un proceso de maduración, un proceso de corrección, de análisis, de mejora de ciertas herramientas que yo he ido implementando. Inmediatamente después, recuerdo que ni siquiera había terminado de escribir el libro de Transgeneracional, bueno, no quiero presumir de ello, pero parece que está por ahí considerado como una especie de la Biblia en castellano sobre el transgeneracional, es un libro que ha tenido mucho impacto. Antes de terminar de escribir ese libro, yo ya empecé a escribir otro, que es La memoria emocional de la vida uterina. Y antes de terminar de escribir el libro de la memoria emocional de la vida uterina, ya había empezado a escribir el libro Huellas emocionales de la infancia. Es decir, para entrar ya o ser más precisos, la descodificación biológica reparadora tiene tres escenarios o tiene tres pasos. Y en este orden son estos tres pasos los que siempre se dan, cualquiera que sea el caso, cualquiera que sea el síntoma, cualquiera que sea la persona con la que se establece o se lleva a cabo un tratamiento o un proceso terapéutico. Estos tres pasos son, en primer lugar, lo que yo vengo llamando el estudio transgeneracional. El otro paso es la descodificación biológica. Y el tercer paso, o el último, digamos, es la hipnosis regresiva. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La descodificación biológica, como ya me he referido previamente, nos permite leer, identificar, comprender qué circunstancias, conflictos o traumas emocionales está viviendo la persona ahora, que es cuando le han diagnosticado su problema o que es cuando está enfrentando el síntoma, problema que tenga, su situación actual. La descodificación biológica te da los matices emocionales que están implicados en ese problema que tiene la persona hoy. El estudio transgeneracional nos permite retroceder en el tiempo a la observación de tres escenarios muy particulares que todos hemos vivido o que todos tenemos en nuestro inconsciente, que son las memorias de la infancia, lo que hemos vivido, observado e interpretado en la infancia. 2, la memoria uterina, lo que hemos absorbido e integrado en esos meses que estuvimos dentro de mamá. Y 3, la parte que nos corresponda o que hayamos heredado del inconsciente familiar, de eso que se ha vivido en las tres generaciones precedentes. De modo que, con estos dos primeros pasos, establecemos la correlación entre esto que le está ocurriendo a la persona hoy, su síntoma, y dónde aparentemente está el verdadero origen o raíz de eso que le está pasando a la persona hoy. Una vez que hemos establecido, y esto lo hacemos siempre en la primera consulta, una vez que hemos establecido esa correlación entre la situación actual y dónde está la raíz o origen del problema, a partir de ahí trabajamos, y así llegamos al tercer paso del método, trabajamos con la hipnosis regresiva, que es la que permite a la persona, permite decir, zambullirse en su inconsciente a la búsqueda de recordar, revivir, sentir como sintió una vez aquel trauma X que tuvo lugar en un momento y en una situación determinada de su vida, para poder hoy afrontarlo, gestionarlo y resolverlo de distinto
hecho, tú has hecho ya alusión a ello, Alejandro, partimos siempre del hecho de que toda persona, todos tenemos una parte consciente y una parte inconsciente, que duda cabe. La parte consciente, es decir, esa parte que cada uno de nosotros conoce y controla plenamente de lo que hace, dice y siente cada día, bueno, pues es una mínima parte. Hay quien dice que es el 5%, hay quien dice que es el 3%, hay quien dice que es el 10%, pero bueno, en todo caso, una mínima parte de lo que yo hago, digo y siento cada día, lo controlo conscientemente. Eso es lo que está dentro nuestro, digamos, lo que sería la mente no consciente, y lo que estamos hablando sería todo lo que funciona como en base a programas, digamos, ¿no? Bueno, lo que yo me acabo de referir ahora, este 5 o 10% es la parte consciente. Ah, claro, claro. Sí, sí. Parte consciente. Cualquier persona solo controla verdaderamente, solo conoce conscientemente una mínima parte de lo que es su vida, una mínima parte de lo que hace, afronta y siente cada día. La inmensa mayoría de lo que hacemos, decimos y sentimos cada día no lo controlamos conscientemente. No tenemos acceso a ello conscientemente. Ese es nuestro inconsciente. Y es ahí donde siempre tenemos que encontrar o buscar y encontrar, lógicamente, la raíz del problema. Porque el problema, digámoslo, el síntoma o enfermedad, siempre se presenta cuando hay incoherencia entre lo que conscientemente pretendes y lo que tu inconsciente te impone. ¿Por qué? Porque tu inconsciente tiene sus razones. Nuestro inconsciente, Alejandro, es nuestra parte arcaica, biológica, instintiva, profunda y animal. En el ser humano moderno, que no cabe que es un animal, digamos, social, no podemos concebir fuera de lo que es la interrelación constante con sus iguales, correcto. Dentro del ser humano moderno convive también esa esencia arcaica, animal, como yo digo. Ese es su inconsciente. Y nuestro inconsciente, que vuelvo a repetir, es esa parte que ni controlamos ni conocemos de lo que hacemos, decimos y sentimos. Es la mayoría. Nuestro inconsciente tiene tres características que conviene que tengamos muy claras de cómo funciona y cómo reacciona. Para comprender el sentido de la descodificación biológica, para comprender el sentido del estudio transgeneracional y para comprender que no acabe qué utilidad o sentido tiene el empleo de la necrosis regresiva en la descodificación biológica reparadora. La primera de estas características es que el inconsciente es atemporal. Para el inconsciente no transcurre tiempo. Nuestro inconsciente, vuelvo a repetir, es la parte arcaica de cada uno de nosotros. Para nuestro inconsciente hay una ley sagrada, irrenunciable, y es garantizar nuestra protección, nuestra supervivencia. Con ese propósito sagrado, nuestro inconsciente guarda memoria de todo lo que cada uno de nosotros ha vivido en cada instante de su vida. Y lo tiene presente aquí ahora. Evidentemente, más aún aquello que haya sido traumático o doloroso para la persona. Y lo tiene presente aquí ahora, aunque hayan transcurrido décadas desde que tú sufriste el trauma, porque como su propósito es protegerte, si tú mañana te expones a un escenario emocionalmente similar a aquel otro donde hace meses o años viviste cierto trauma, tu inconsciente mañana activará la memoria y sensaciones de aquello que viviste en el pasado y activa esas sensaciones como advertencia para que tú no te expongas a algo que ya fehacientemente ha sido doloroso o traumático para ti. Otra cosa es que luego el ser humano moderno sepa interpretar esas advertencias y mensajes de su inconsciente o les dé el valor que verdaderamente tiene. Ese ya es otro asunto. Precisamente la descodificación biológica nos permite leer, como decía previamente, a través del síntoma, qué es lo que está queriendo decir el inconsciente, qué es lo que está poniendo en evidencia el inconsciente de traumas o conflictos que albergas ahí, instalados en tu inconsciente y que no están resueltos. Por tanto, como digo, el inconsciente es atemporal. En el inconsciente de la persona adulta, que hoy pueda tener 20 años, 45 años, que da lo mismo,
albergado todo lo que ha vivido y acumulado desde que llegó al útero de su madre hasta este mismo instante. Y naturalmente también en ese bagaje de su inconsciente, una parte muy importante a la que me referiré después será la que corresponda al inconsciente familiar, los vínculos y herencias y lealtades que haya recibido de determinados antepasados de su vida familiar. Por tanto, el inconsciente es atemporal y tan fresco y vigente está en el inconsciente de la persona adulta hoy lo que vivió hace 30 años como lo que vivió ayer por la tarde. Claro. La segunda característica del inconsciente, que es también muy importante comprenderla, es el hecho de que en la primera parte de la vida, me refiero concretamente a la fase uterina y a la infancia, Ahí, el embrión, mire, ahí nos estaríamos metiendo a todo lo que es el proyecto sentido, ¿verdad? bueno, el proyecto sentido sería una parte mínima de esto a lo que yo me estoy refiriendo. Ah, bien, bien. El proyecto sentido hace más alusión a esa especie de hoja de ruta, ilusiones, proyectos que los padres, bueno, pues de algún modo diseñan, pergenian o elaboran para el hijo que están buscando o para el hijo que está por llegar. Pero cuando yo hablo de memoria uterina y de la infancia, tengo en cuenta otras circunstancias, además de esas naturales. Es decir, en la primera etapa de la vida, el embrión feto bebé tiene una conexión emocional plena con la madre. De hecho, el inconsciente de ambos es el mismo. Por eso el embrión feto bebé sabe, siente, sufre y registra lo mismo que la madre, a la vez que la madre. Pero naturalmente, sin los conocimientos de la madre, sin las experiencias de la madre, como para poder filtrar, interpretar o digerir eso que ella está viviendo, eso que ella le transmite, eso que ella le comparte. De modo que, claro, el embrión feto bebé, expuesto a ese flujo emocional procedente de la madre, lo integra y lo vive como propio, pero desde luego de una forma mucho más limitada en cuanto a las capacidades con respecto a él. Esto quiere decir que todo lo que mamá haya vivido durante nuestra gestación y durante nuestra infancia está instalado en nuestro inconsciente. Lo hemos absorbido, lo hemos integrado y lo hemos integrado como propio. Y una vez que se integra en nuestro inconsciente, ya forma parte de ese bagaje propio, nuestro, aunque hayan sido circunstancias que ella vivió. Esto debemos tenerlo siempre muy importante porque naturalmente es absolutamente determinante pues cuál era el ambiente en el que uno fue concebido, cuál era el ambiente en el que transcurrió la gestación, cuál era el ambiente de la infancia en el escenario familiar al que uno llega y en el que uno crece. No es lo mismo si la madre se sentía amada, apoyada, comprendida, o se sentía sola, se sentía estresada. No es lo mismo si a ti te han planificado y cuando llegas al útero ya sabes que hay una hoja de ruta planificada para ti, pensada para ti, o simplemente has llegado al útero fruto de un, entre comillas, error. Por poner un ejemplo para que se entienda esto antes de continuar. Así como he dicho que el embrión feto bebé sabe, siente y sufre lo mismo que la madre, a la vez que la madre, pero lógicamente sin las herramientas de la madre. Por poner un ejemplo. Quiere esto decir que el feto al que hayan podido pensar o intentar abortar ya ha registrado esa información cuando estaba dentro del útero de mamá. Aunque eso luego al final los haya llevado a cabo, ya ha registrado esa información. De forma que ya en ese momento, carente de la información o conocimiento de por qué pensaron o intentaron eso, ya se ha sentido irrelevante, insignificante. Ha interpretado que su valor es cero o casi cero. Ha aprendido una amarga lección, que probablemente no deba fiarse ni darse a nadie. Lo que puedo
después en la vida, pues sea una persona a la que trate de marcar las distancias, no abrirse, no entregarse, no socialmente con los demás, incluso en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque está escrito en lo más profundo de su inconsciente. Su valor es cero. Porque incluso su mamá o sus padres intentaron o pensaron que era prescindible, que no podía tener eliminado. Con lo cual es una vida de soledad, autosabotaje, tristeza. Es más, Eso pasa. probablemente con eso escrito, como digo, las capas más profundas de su inconsciente, será, por eso digo, autosabotaje, una persona que cuando quizás alguien te muestre cariño, amor, agrado, no se alejará. Que hay una voz interior que le dijera no pierdas el tiempo, que es como si le dijera no pierdas el tiempo conmigo, si supieras lo poco que valgo. Está claro, Alejandro, que la vida no es todo blanco y no es todo negro. La vida son grises, matices de grises, está claro. Y está claro también que una persona a la que le han podido pensar o intentar abortar durante su gestación, pues luego, pues que nunca cabe que habrá tenido momentos de felicidad, habrá recibido besos, abrazos, porque bueno, y qué bueno que sea así, y así habrá sido, nos imaginamos. Pero eso no diluye lo que meses antes o años antes registró cuando ocurrió aquello a lo que me he referido en el útero. Por eso decía antes, el inconsciente es atemporal, para él no transcurre el tiempo. Por más que esa persona hoy pueda tener 20 años y pueda tener, bueno, pues determinadas situaciones, vamos a decir, estables y placenteras a su alrededor, ese inconsciente está agazapado, ese registro emocional de lo que ocurrió durante su gestación. Y en cualquier momento que después en su vida, en cualquier otro escenario que después en su vida pueda sentirse dejado de lado, no reconocido, no valorado, no considerado, rechazado, ahí, por esa similitud emocional, su inconsciente activará la memoria de aquello que registró cuando estaba todavía en el útero de mamá. Qué bárbaro y qué fuerte, y cómo marca todo, ¿no? Claro, la persona hoy, 20 años después, no establece esa conexión porque, bueno, pues no tiene memoria, pues en ciertos momentos de la infancia, ¿no? Pero, claro, por eso decía previamente que la memoria uterina, así como porcentualmente es un muy pequeño tramo de nuestra vida, porque si una persona vive 80 años, por 9 meses que pasó en el útero materno, porcentualmente es un margen mínimo, pero es muy trascendente, muy trascendente. Y sobre todo aún porque normalmente no se tiene en cuenta, es decir, se piensa que el niño cuando nace es como si llegara, es como se dice en informática, con el disco duro vacío. No. Claro. El niño que nace lleva 9 meses expuesto a un torrente emocional constante, interpretando cosas que no son suyas o no vive en primera persona, pero le son compartidas y transmitidas. Y haciendo interpretaciones sesgadas, probablemente equivocadas, de todo eso que recibe. Digo probablemente equivocadas porque, como me refería previamente, claro que le falta el conocimiento y la experiencia como para hacer una interpretación adecuada, claro, de eso que recibe. Por eso digo, en el estudio transgeneracional observamos la etapa de la infancia, esa etapa inicial después del nacimiento, donde estamos absorbiendo a ritmo trepidante todo lo que nos rodea, referentes, modelos, sobre todo en el ámbito familiar, la etapa uterina a la que nos acabamos de referir, y también que no acabe la etapa transgeneracional, de eso que se ha vivido en la familia, de eso que otros han afrontado, vivido en las generaciones precedentes, en las 3 generaciones precedentes, y que no acabe nosotros somos partícipes de ese inconsciente familiar. Pero como te decía, así como estábamos hablando de las características que es necesario que comprendamos bien de nuestro inconsciente, hemos dicho primero que es atemporal, hemos dicho segundo que en el primer tramo de la vida existe esa conexión plena emocional entre el embrión y tu bebé y la madre. Y la tercera característica del inconsciente, y esta es verdaderamente clave, y esta es la que de algún modo permite comprender por qué yo trabajo con hipnosis como instrumento de desbloqueo emocional.
igual ante estímulos reales o simbólicos. No distingue entre real o simbólico. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo al respecto. Claro, para la gente que nos está escuchando, no solamente en la ciudad de Tandil, sino que en todo el país y en el exterior, o sea, en todo el mundo. Recuerden que estamos a través de www.radiobrisasdelsur.com.ar y estamos junto a Jesús Casla, ¿sí? Compartiendo, disfrutando de esta tarde de jueves, el clásico de los jueves, pero hoy una tarde diferente a las demás, una tarde muy distinta, junto a Jesús Casla y escuchando, ¿sí? También sobre la memoria transgeneracional, entre otras cosas. 92.3 MHz. Desde Tandil, Buenos Aires, Argentina. Radio Brisas del Sur. El clásico de los jueves, con Ale del Ser, todos los jueves de 16 a 19 horas, hora de Argentina. Seguí escuchando Frecuencia en Positivo, edición jueves, el clásico de tus tardes, todos los jueves, Frecuencia en Positivo, de 16 a 19 horas, hora Argentina. Seguimos ahora acompañándolos con la segunda parte de la nota. A Jesús Casla, por los micrófonos de la radio, de la 92.3, con L del Ser, la segunda parte de la nota del día de hoy. Sí, refiriéndome, como decía, al hecho de que el inconsciente no distingue entre real o simbólico, entre reacción igual ante estímulos reales o simbólicos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginar una persona que ha desayunado a las 7 de la mañana. Si es argentina, pues habrá tomado un mate. Si es español, habrá tomado un café, lo que sea, pero algo frugal, ¿eh? Y luego pues ha salido de su casa y ha estado toda la santa mañana ocupada haciendo sus cosas. Tiene que hacer. Hasta la 1 de la tarde. Sin comer ni beber nada, ocupada en sus cosas. A la 1 de la tarde esa persona sale del lugar en el que esté y va caminando por las calles de su localidad a su casa, precisamente para comer, para tomar su almuerzo, su comida de media mañana. Pero claro, mientras camina hacia su casa, probablemente siente hambre. Recordemos que solo ha tomado un mate o ha tomado un café a las 7 de la mañana y que para entonces ya han transcurrido 6 horas en las que no ha comido ni bebido nada. Va caminando hacia su casa y tiene hambre. Muchas horas sin comer nada y además prácticamente ni siquiera desayunó. Mientras camina hacia su casa, pasa por la puerta de un restaurante de donde siente que le llega un olor rico a comida. Y claro, esa persona que tiene hambre, tan pronto como detecta ese olor a comida, empieza a imaginar eso que huele. Y cuando se quiere dar cuenta, está salivando en su boca y sintiendo el flujo estomacal. ¿Por qué? Porque te recuerdo que la persona está caminando por la calle, está caminando por la vereda de la calle, no está en el restaurante. O simplemente porque como tiene hambre, imagina eso que está oliendo. Pero eso que imagina es real para su inconsciente. Claro. Y por eso su inconsciente pone en funcionamiento su biología para digerir algo que ni siquiera está bien. Es decir, Alejandro, si como hemos dicho, el inconsciente es atemporal, es decir, para él no transcurre el tiempo, y reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, quiere esto decir que la persona adulta se puede ocupar hoy de desactivar, resignificar o liberar la raíz emocional de su síntoma, por más que éste se haya instalado en su inconsciente, hace 10 años, hace 40 años, en fin, cuando sea. Porque está todavía en su inconsciente hoy, tal como lo vivió, lo sufrió y no lo resolvió entonces. Y segundo, si como hemos dicho el inconsciente reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, poder desactivar,
disminuir, liberar la raíz emocional del síntoma, requiere que podamos ofrecer al inconsciente hoy una versión distinta de algo que ocurrió en el pasado. Para Si esa sumar... versión pensé que había llegado al final. si esa versión distinta se le puede ofrecer al inconsciente hoy, se le ofrece de la forma adecuada, y bueno, en mi caso yo, como decía antes, lo hago con hipnosis, esa versión distinta puede ser aceptada como válida y verdadera por el inconsciente. De forma que, si le ofrecemos al inconsciente, como digo, esa versión alternativa, esa versión distinta, y la acepta como válida, cada vez que la persona de hoy en adelante se vuelva a enfrentar o exponer a escenarios que emocionalmente guarden alguna similitud con aquellos donde en el pasado vivió traumas que no resolvió, de hoy en adelante su inconsciente no volverá a activar la memoria y sensaciones de aquellos traumas del pasado. ¿Por qué? Porque la persona le ha ofrecido a su inconsciente una versión distinta de aquello. Su inconsciente ha aceptado esa versión distinta y por tanto para su inconsciente aquello queda no resuelto. Una cosa está clara, Alejandro. Para que una persona haya vivido una situación determinada, un trauma determinado que no resolvió, habrá sido por dos posibles situaciones. Una, o no tenía las capacidades, recursos o experiencias adecuadas. Dos, o si las tenía no las empleó. De modo que la persona que hoy inicia un proceso de descodificación biológica reparadora, como decía hace unos momentos, ya en el primer encuentro, en ese primer paso, hacemos la lectura emocional del síntoma. ¿Cuál es el síntoma que tiene la persona? Y por tanto, ¿qué es lo que está queriendo expresar su inconsciente a través de esa enfermedad, a través de ese síntoma, a través de ese problema que tiene la persona? El síntoma nos habla de la situación actual de la persona, pero tenemos que ir a la búsqueda de dónde está el origen del problema. Y es aquí donde quería llegar. El inconsciente es atemporal, como decíamos previamente. Y si es así, tenemos que necesariamente distinguir entre conflicto programante y conflicto desencadenante. El conflicto programante, Alejandro, es el primer trauma, el primer golpe que, referido a algo, un día vivió la persona, lo sufrió y no lo resolvió en ese momento. Y se instaló ya en ese momento en su inconsciente como un trauma pendiente, no resuelto, no digerido. Se convierte en conflicto programante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cada vez que la persona, 1 o 14 veces, se enfrente o se exponga a escenarios emocionalmente similares, 1 o 14 veces, su inconsciente activará la memoria de aquel primer golpe, de aquel primer trauma. Pero claro, las 14 veces posteriores no serán ya conflictos programantes, serán conflictos desencadenantes. Es decir, meras activaciones posteriores de aquel primer conflicto que fue vivido, sufrido y no resuelto. Podemos hacer, pues esto sería como el efecto dominó. Evidentemente, ya metidos en el enfoque terapéutico, el conflicto que interesa es el conflicto programante. Hay que identificar y comprender dónde está el conflicto programante. ¿Por qué? Porque si desbloqueamos o desactivamos el conflicto programante, no habrá más conflictos desencadenantes. Vamos a sacar la raíz del árbol. Y con una apreciación más, y esto es absolutamente crucial, con el conflicto programante no se presenta el síntoma. Con el conflicto programante tú simplemente te expones a algo, vives algo, sufres algo y no resuelves ese algo. El síntoma se presentará cuando tú, a partir de ahí, una semana después, un año después o 14 años después, me da igual, fíjate que el inconsciente es atemporal. Cuando tú después te enfrentes a una situación similar, y ahí tu inconsciente no solo activará la memoria de aquel primer
esta activación de la memoria de aquel trauma, ahora ya sí se presentarán síntomas. En otras palabras, cuando una persona tiene ya un síntoma, es porque se encuentra expuesta a un conflicto desencadenante. Cuando una persona... Tener hoy, por poner un ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos una persona que sufre hoy, no lo sé, gastritis. O hipotiroidismo, por ejemplo. O hipotiroidismo. Vamos a suponer que es una persona que sufre hipotiroidismo Hashimoto. Se lo han diagnosticado hace 6 meses. Bien, si ya tiene un síntoma, quiere esto decir que está expuesta a un conflicto desencadenante. Con lo cual, paso número 1 de la descodificación biológica reparadora. Hacemos la descodificación biológica, que es lo mismo, la lectura emocional de eso que está expresando el síntoma, y tendremos que retroceder en el tiempo a la búsqueda de cuándo la persona, antes de tener hipotiroidismo Hashimoto, cuando la persona estuvo antes, por primera vez, expuesta a situaciones emocionales similares. El hipotiroidismo Hashimoto, por seguir con el mismo ejemplo que has propuesto, en general podemos decir que expresa impotencia en la espera de algo que me genere incertidumbre, miedo o temor. Es decir, la persona se siente impotente mientras está en la espera de algo que puede presentarse, llegar a su vida, llegue, y ese algo le genera miedo, temor o incertidumbre. Ese es el esquema emocional del Hashimoto. Con lo cual, si esta persona, como decíamos hace 2 minutos, le han diagnosticado hace 6 meses Hashimoto, está claro que el primer paso será comprender qué escenario actual o contemporáneo de su vida obedece a esas circunstancias. Pero a continuación tenemos que ir a la búsqueda del conflicto programante, es decir, cuando la persona por primera vez, antes de ser diagnosticada de Hashimoto, cuando la persona ha podido enfrentar en su vida situaciones que reúnan esos requisitos emocionales, porque allí estará el conflicto programante. Y ahí es donde tendremos que acompañar después, guiar después a la persona con hipnosis regresiva para que pueda desbloquearlo, desactivarlo, diluirlo. Eso ¿cómo sería? Vamos a imaginar, si me permites, voy a enriquecer un poco más el ejemplo. Y yo antes de... resulte más didáctico lo que estamos aquí planteando. Hemos dicho que el Hashimoto impotencia en la espera de algo que le genera miedo, temor o incertidumbre. Vamos a imaginar que esa persona del ejemplo pues está viviendo una situación en su lugar de trabajo donde se rumorea que la empresa va a cerrar, por crisis económica, por ejemplo, o que se va a desprender de algunos de los trabajadores. Con lo cual, la persona se siente impotente, no tiene margen de acción porque no depende de la persona, sino que es una decisión ajena, en la espera de que en cualquier momento, según se rumorea, pueda llegar su jefe y pueda decir tú y tú, mañana no volváis. Impotencia en la espera de un escenario de miedo, temor o incertidumbre. Ese podría ser el conflicto desencadenante para mí. Pero podríamos, y sigo inventándome el ejemplo, simplemente para que enlacemos el enfoque que estoy proponiendo. Y podemos hacer esa búsqueda con esa misma persona de cuándo ha podido vivir una situación por primera vez que reúna esos mismos matices emocionales. Y te puedes encontrar con que, por ejemplo, pues cuando era niño, cuando tenía 6 años, de vez en cuando tenía que escuchar y presenciar en casa las peleas entre sus padres, que acababan siempre con la amenaza del padre o la amenaza de la madre, de que te voy a dejar, de que te voy a divorciar, de que... En fin, impotencia porque el hijo con 6 años nada puede hacer para revertir esa situación entre papá y mamá, pero en la espera de ese escenario de miedo, temor y incertidumbre, de qué va a ser de mi vida si efectivamente papá y mamá se divorcian
ser ese el conflicto programante que ocurrió cuando era un niño, conflicto programante de esto que ha sido diagnosticado. Evidentemente, Alejandro, los contextos de vida de uno y otro ejemplo son distintos, pero los mimbres emocionales son los mismos. Y esto es lo que sirve al inconsciente familiar, al inconsciente, para activar la memoria de aquello que esta persona adulta hoy vivió cuando era un niño de 6 años. Ahí estamos hablando del inconsciente personal, ¿verdad? Estamos hablando del inconsciente personal. Bien, una vez que, luego vamos a ir a... Una vez que ya hemos identificado dónde está ese conflicto programante, vamos a decir, ese episodio de conflictividad familiar entre papá y mamá cuando él tenía 6 años, evidentemente podemos utilizar la hipnosis, hacer una regresión a la infancia, para que él, hoy, vamos a imaginar que esta persona tiene 30 años, ¿no?, pueda volver a aquel escenario de la infancia, meterse en la piel del niño que fue, revivir, recordar y sentir como lo hizo entonces, para a continuación volver a meterse en la piel del niño, pero ahora ya sí, con el bagaje de recursos, capacidades, experiencias y nivel de conciencia que pueda tener hasta 30 años y que no tenía conciencia. Indudablemente, esto le va a permitir hacer una gestión distinta de aquello. Esto le va a permitir obtener una conclusión distinta de aquello. Esto le va a permitir escribir de distinto modo ese capítulo. Este es el desbloqueo. La historia no cambia. Evidentemente, si papá y mamá se peleaban en la niñez, eso no lo podemos cambiar, pero sí puedes cambiar el párrafo escrito en tu inconsciente de aquello. Porque hasta ahora él ha estado en lealtad a lo que el niño de 6 años interpretó, absorbió y filtró en aquel momento con las capacidades que tenía en aquel momento. Necesitamos que la persona pueda volver allí a aquel lugar, meterse en la piel de quien era en aquel momento, y pueda reinterpretar o volver a filtrar, pero ya con el bagaje, como decía, de conocimientos y experiencias que tenga hoy, porque eso es lo que le va a permitir liberarse, eso es lo que le va a permitir quitar o aligerar el peso de aquel trauma que vivió. Y es cierto que en la mayoría de los casos, Alejandro, ya que nos has hecho alusión a ello, en la mayoría de los casos, además de ese conflicto programante que la persona ha vivido en primera persona, en cualquier momento de su vida, en el útero, en la infancia, como en este caso, en la mayoría de los casos suele haber una implicación transgeneracional. Es decir, estamos en lealtad inconsciente a determinados antepasados y, por tanto, a determinados sucesos que otros han vivido, sufrido y no resueltos. El inconsciente familiar tiene el propósito de garantizar la continuidad y supervivencia del clan. Por eso, todo aquello que un miembro de la familia haya podido vivir y sufrir y no resolver, está claro que a él le perteneció o a él le pesó el trauma mientras estuvo vivo. Pero si cuando ese protagonista del trauma murió, aquel trauma todavía no había sido resuelto o digerido adecuadamente, a partir de la muerte del protagonista, el inconsciente familiar asignará a uno o varios miembros de aquella misma generación o de las 3 sucesivas, es decir, hijos, nietos o bisnietos, la responsabilidad de resolver aquello que el otro dejó pendiente. Porque todo trauma pendiente puede generar inestabilidad emocional en el grupo, en el clan, y la inestabilidad emocional puede comprometer la sana estabilidad y su supervivencia y continuidad del clan mismo. Por eso el inconsciente familiar busca que lo que no resuelve el protagonista lo pueda resolver otro después. Evidentemente entrar en el transgeneracional nos podría llevar para otro programa, porque sí, varios programas, diría yo. Es muy nutrido, naturalmente, pero lo que te quiero decir es que si, por seguir con el mismo ejemplo de Hashimoto que hemos dicho, de una persona que se lo diagnostican con 30 años, hemos identificado su conflicto programante cuando tenía 6, vamos a imaginar que esa misma persona es yacente, que es un concepto que manejamos en transgeneración
que tiene un vínculo por fecha de muerte con un antepasado que murió antes de su concepción. Y el vínculo que ella siente, en resumidas cuentas, lo que quiere decir es que la persona hoy está viviendo su vida y también la de aquella antepasado. Y además ha recibido la orden del inconsciente familiar de resolver en su vida aquello que dejó pendiente el antepasado. ¿Os imagináis? Y si voy intentando el ejemplo, trato de ser didáctico para que se entienda esto. Vamos a imaginar que Por eso se dice que uno viene a reparar. ¿Cómo dices, perdón? Por eso se dice que algunas veces uno viene a reparar, porque es como que el árbol, Claro. la conciencia del árbol, como es la conciencia familiar, nos ha elegido a nosotros como seres para reparar algo del clan. Exacto, de esto de lo que estoy hablando. Vamos a imaginar, por nutrir o profundizar más en el mismo ejemplo que he dicho. Estábamos diciendo un hombre de 30 años al que le acaban de diagnosticar Hashimoto. Su conflicto programante está en aquello que vivió en el escenario familiar cuando tenía 6 años. Vamos a imaginar que esta misma persona es yaciente de un bisabuelo, muerto, no sé, hace 70 años, un bisabuelo que vivió la guerra mundial, por ejemplo aquí en Europa, y que al finalizar la guerra mundial pues estuvo preso en un campo de prisioneros, pues no sé, durante unos cuantos años, sabiendo muy bien que su esposa pues estaba viviendo a solas en una situación de hambruna y de escasez como es la que se vive en cualquier país después de una guerra, caramba. Bueno, ese bisabuelo está claro que si pasó 2, 3 o 5 años en ese campo de prisioneros, la impotencia en la espera y en un escenario de miedo, temor e incertidumbre la tuvo que vivir. ¿Impotencia por qué? Porque le gustaría salir de ahí para ser libre y poder estar con su esposa y poder contribuir de algún modo al sustento familiar, como es lógico. Pero está impotente, está preso. Y desde luego el escenario de miedo, temor e incertidumbre está claro. En un país de posguerra, evidentemente, la carencia es total y absoluta, es decir, no hay ningún tipo de cobertura social como para que la gente que tenga dificultades pueda salir adelante de la forma más fácil posible. Por tanto, puede ser que, siendo yaciente de aquel bisabuelo que vivió ese escenario en aquel entonces, esta persona que tiene hoy Hashimoto con 30 años, tiene su primer conflicto programante vivido en primera persona en su escenario de la infancia cuando tenía 6 años, pero hay otro conflicto programante más profundo que es el que procede de ese bisabuelo. En resumidas cuentas, Alejandro, para desactivar su conflicto programante de eso que vivió cuando tenía 6 años, esa persona hará una regresión a la infancia para resignificar o diluir eso que vivió cuando era un niño. Pero, además, para liberarse de ese mandato del inconsciente familiar, hará otra regresión a la memoria transgeneracional, donde acudirá a aquello que vivió su bisabuelo en aquellos aciagos momentos de tensión, de prisión, para allí, en presencia del abuelo, sintiendo, presenciando, observando eso que vivió el abuelo, la angustia del abuelo, la impotencia del abuelo, allí mismo, no solo comprender, presenciar, observar y comprender, sino sobre todo honrar y bendecir la memoria del bisabuelo y liberarse de esa memoria. No se puede liberar de una memoria, como digo, si antes no has identificado las circunstancias de eso. Por eso la regresión a la memoria transgeneracional permite a la persona acceder a hechos y experiencias que no ha vivido en primera persona, que las han vivido otros, pero que está implicada la persona hoy en la resolución de aquellos hechos. Porque el inconsciente familiar le habrá asignado, a través de la sincronía transgeneracional, determinadas lealtades o determinadas responsabilidades de
transgeneracional para allí, en presencia de ese ancestro y de esas circunstancias precisas que vivió el ancestro y que te ha legado, ahí, como decía, honrar, bendecir y liberarte de ese encargo, de ese mandato. Este es el enfoque, por decir así, obviamente, porque se podría hablar mucho más en detalle, el enfoque de la descodificación biológica reparadora. Siempre, vuelvo a repetir, partimos de lo que dice el síntoma hoy, cualquiera que este sea, físico o anímico. Vamos a la búsqueda de cuando la persona por primera vez, antes del diagnóstico, enfrentó situaciones emocionalmente similares a estas que ahora han dado lugar a síntomas. Y naturalmente tendremos que analizar también en el estudio transgeneracional con quién o quiénes tiene vínculos, cuáles sean estos vínculos y por ende qué traumas o circunstancias de vida pueden haberle legado esa persona o esas personas con las que tienen los vínculos transgeneracionales. Porque como digo, y bueno, esto no deja de ser mi experiencia, pero probablemente como mínimo en el 70-80% de los casos siempre hay una implicación transgeneracional en lo que está viviendo la persona. O sea que está bien que nos podamos centrar en el presente, en lo que le pasa al paciente o al consultante en este momento, pero también nunca está de más revisar el transgeneracional, porque a veces hay memorias intrínsecas e implicadas y de los cuales, bueno, con el perdón de la expresión de la palabra y con todo el amor y el respeto del mundo, obviamente, pero lo digo porque el común de la gente lo interpreta de esta manera, ¿bien? Que en realidad estamos teniendo una charla de café, pero estamos haciendo de cuenta que estamos hablando entre nosotros, pero somos conscientes que del otro lado hay cientos y cientos de personas, ¿no? Entonces digo, no nacimos de un repollo, nacimos de nuestro papá, pero papá vino de su papá y así sucesivamente tenemos 7 generaciones, ¿no? Que se leen para arriba y para abajo en relación a los linajes, ¿verdad? Por la parte de papá por un lado y por la parte de mamá por el otro. La transmisión transgeneracional de la memoria no abarca más de 3 generaciones. 3 y la tuya que sería la cuarta. Es decir, a ti te puede implicar la memoria de los traumas pendientes de tus bisabuelos, abuelos y padres. Es decir, tus 3 generaciones precedentes y tú que serías la cuarta generación. Bien. Más allá de eso, evidentemente lo que ha ocurrido antes te puede estar afectando, pero no habrá un mandato explícito de resolución. Es decir, puede haber memorias de lo que se ha vivido en el siglo XIX de tu familia, Alejandro, Bien. que ya obviamente quedará más atrás de tus bisabuelos, y eso habrá dejado un sello, una huella, pues en cómo sea el ambiente familiar en el que han crecido después tus bisabuelos, abuelos y padres, en cómo hayan sido las normas de convivencia, en cómo hayan sido de afectivos o no, fríos o no, los ambientes donde todos ellos han crecido. ¿Por qué? Porque los clanes, donde ha habido traumas no resueltos, son clanes que tienden como autoprotección a generar silencios, secretos y no dichos. Y eso, a la larga, acaba generando desconfianza entre unos y otros, los que saben y los que no saben, los que quieren saber y los que no quieren contar. Eso siempre intoxica el ambiente. Y eso, a la larga, acaba que acabe haciendo que sean clanes donde, bueno, pues las muestras de afecto, cariño, ternura, calor humano escasean. Ese es el trasfondo, que indudablemente afectará pues, a cómo hayan vivido la infancia las generaciones precedentes a la tuya. Pero en lo que es en sí el mandato, la búsqueda de resolución, solo te implica a ti tus 3 generaciones precedentes, bisabuelos, abuelos o padres. Y del mismo modo, claro, los traumas que uno pueda dejar pendientes hoy pueden acabar afectando a las 3 generaciones posteriores. Hijos, nietos, bisnietos. Esa es la transmisión transgeneracional. Una vez evidente. Claro, evidentemente,
el hecho de que se produzca esa transmisión transgeneracional o esa búsqueda en el inconsciente familiar de que otros resuelvan lo que uno ha dejado pendiente, eso no garantiza que se tenga el éxito. Claro que no. Porque tú puedes verte sometido a determinadas situaciones que te pueden llevar a somatizar lo que sea. Puede estar implicada una memoria transgeneracional, pero no quiere decir que tú obtengas el éxito o hagas una gestión adecuada de eso. Claro que no. Y de hecho, cuando el inconsciente familiar ha buscado o ha intentado ya por 3 generaciones que algo quede resuelto y no se ha obtenido ese propósito, a partir de ahí suelen darse normalmente 2 situaciones en el plan. Una. ¿Cómo? No se escuchó bien. No, digo que cuando hay una transmisión transgeneracional fallida, cuando hay un inconsciente familiar que ha intentado por 3 generaciones que alguno de los descendientes resuelva lo que dejó pendiente un antepasado y eso no se ha conseguido, a partir de ahí suelen darse 2 situaciones en el clan. Una, que el clan desaparezca, el clásico clan donde no hay reemplazo, no hay reposición, se acabó, por lo menos determinadas líneas de ese clan, de esos linajes desaparecen, concretamente las que están en lealtad con aquel antepasado protagonista del trauma. O 2, esto es lo más habitual, es que se presente lo que llamamos un hijo síntoma. Un hijo síntoma es un miembro de la familia que nace ya con graves secuelas. Un hijo síntoma, para que me entiendan tus oyentes, Alejandro, pues quizá no es el único caso, pero sí el que más fácil podemos identificar todos. Un hijo síntoma es, por ejemplo, un síndrome Down. El hijo síntoma es una persona que ya en el útero, antes de nacer, ya en el útero, ha recibido del inconsciente familiar esa misión. El hijo síntoma es una persona a la que el inconsciente familiar ha cargado en sus espaldas toda la toxicidad acumulada. De algún modo sacrifica a un miembro del clan para dejar la vía libre a los otros. Y que los otros, a donde se cargan, dispongan de más y mejores posibilidades para garantizar la supervivencia del clan. Ese es el sentido del hijo síntoma. Es una misión asignada, como digo, del útero. ¿Qué tema tan revolucionario acabas de tocar? Familias que tienen por ahí hijos con síndrome de Down. Eso sería algo, a ver, es un tema a indagar obviamente y es para otro programa, pero así como en líneas generales, si se puede decir algo por arriba, de alguna forma se lo puede ayudar, digamos, como a minorizar ese cuadro, digamos, el volumen del cuadro que puede llegar a representar esa criatura con síndrome de Down. ¿Hay algo que se pueda llegar a hacer? ¿O es mediante, por ejemplo, la mamá o hasta la tercera generación, como esto de lo que venimos hablando hasta ahora, tal vez que se pueda ayudar con la memoria transgeneracional? Con el hijo síntoma finaliza la transmisión transgeneracional fallida. El hijo síntoma nace con esa misión. El hijo síntoma no hay posibilidad de poder dar marcha atrás a eso con lo que ya nace. El hijo síntoma tiene ese sentido. Es decir, claro, si lo miramos desde una óptica del ego, decimos, Dios mío, qué fatalidad. Pero, por eso decíamos antes, el inconsciente tiene sus razones. Podrán parecer crueles o no, pero está claro que para el inconsciente familiar prioriza el grupo y no el individuo. Y si tiene que sacrificar a un individuo por el bien del grupo, por la continuidad del clan, así lo hará. Y esa persona ha recibido esa misión. En términos de inconsciente familiar, claro, esta también es una cuestión que debemos apreciar. Nosotros aquí ahora pues no tenemos en cuenta a los que estamos presentes. No nos acordamos ni de los que murieron. Tengamos en cuenta que para el inconsciente familiar tan importantes son los que están como los que deberían estar. Dicho de otro modo, la mujer que ha tenido 4 embarazos
tiene 2 nenes ahora, porque dos de sus 4 embarazos fueron abortos, y esa mujer es madre de 4 hijos. Claro, porque el inconsciente lo registra, ¿verdad? O sea, la energía de esos 2 hijos sigue estando igual. Exacto. Y esos 2 hijos tienen que recibir su reconocimiento, tener su reconocimiento, su estatus, su rango de hermandad. ¿Por qué? Porque si no siempre van a surgir problemas. Si esa mujer, imaginémonos, que esa mujer tuvo el primer embarazo un aborto, luego ha tenido 2 nenes y el último embarazo también un aborto. Claro, ahí, en el segundo niño, el mayor de los vivos, pero que es el segundo embarazo, ahí se dan 2 circunstancias muy sutiles que debemos tener en cuenta. Una, que va a ser tratado toda la vida como hijo primogénito, y no lo es. Inconscientemente sabe que no lo es. Inconscientemente sabe que es un usurpador. Lógicamente nunca será capaz de explicarlo con palabras, ni de escribirlo con palabras, pero algo por dentro le dice que está usurpando el puesto que no le pertenece. Y eso es una carga añadida. Segundo, ese niño ha absorbido ya en el útero, porque llevó la memoria de la muerte de su hermano, que se absorbido y había muerto antes de llegar él. Por tanto, captó la memoria de muerte de ese útero cuando llegó. Supo desde el primer momento que estaba en un lugar donde otro había muerto y no sabía si a él le podía pasar eso en cualquier momento. Es decir, estuvo ahí en la angustiosa incertidumbre de que en cada momento le pudiera pasar lo mismo que al otro. Expuesto al miedo, ansiedad, incertidumbre, lógicamente no pudo digerir porque no tenía las herramientas para ello. Como el inconsciente es atemporal, eso que ya se instaló en su inconsciente entonces, como el inconsciente es atemporal, esa persona tiene ya desde entonces una predisposición a vivir, afrontar y gestionar su vida desde el miedo, temor, angustia e incertidumbre que vivió en el útero y lógicamente no gestionó del mejor. Además, se convierte en hijo de sustitución. ¿Por qué? Porque el resto de la familia, principalmente los padres, van a proyectar sobre el que llega segundo la memoria del que pudo estar y no está. Eso le convierte en hijo de sustitución. Y el segundo capta ya desde que está en el útero que ha venido a sustituir a alguien o a ocupar el puesto de alguien. Eso le va a generar personalidad. Y claro, con esta identidad, inconscientemente se va a cuestionar, inconscientemente se va a preguntar si tiene derecho o no a estar aquí. Si le aman verdaderamente por quien es, o le aman solo porque está ocupando el puesto del que de verdad debería estar. Por tanto, como digo, siempre en el tema de los abortos, bueno, son tantas y tantas cosas de las que hemos hablado, pero en el tema de los abortos o de los hijos ausentes, hay que tenerlos siempre muy presente, muy presente. Lo que es la óptica aglutinadora del inconsciente familiar, donde estamos en pie de igualdad, todos vivos y muertos, ausentes y presentes, hay que dar su lugar, hay que reconocer su identidad, su estatus a los que no están. Es absolutamente necesario comprenderlo así. Bueno, vamos a ir poniendo una pausa, si te parece. Bueno, muy bien. Estamos en vivo. Estamos a través de la 92.3 MHz. Esto es Radio Brisas del Sur. El clásico de los jueves. ¿Qué pasó por ahí? ¿Por casa? ¿Te quedaste? ¿Te gusta? ¿Te interesa el tema? Es atrapante, ¿verdad? Bueno, así como a ustedes, también a nosotros nos ha pasado lo mismo. Se nos va la tarde, se va la hora, pasa volando. Esto es como cuando uno entra en una línea del tiempo, pero en sin tiempo. ¿Sí? Jesús Casla justamente trató de no traer reiteradas veces el tema, pero es como que una a la otra siempre
de línea, ¿no? De igual a igual, el inconsciente siempre está ahí en el medio. Entonces es como que entramos en la línea atemporal, no salimos del espacio y tiempo. Ustedes entienden, ¿verdad? Están acostumbrados a escuchar esto, obviamente, ¿no? Hablando de estas cosas los jueves, pero hoy con un invitado especial que es Jesús Casla. A continuación te voy a pedir, bueno, las líneas de contacto, ¿sí? Te voy a pedir, bueno, a qué teléfono por ahí se pueden comunicar, o la web, o en dónde te puede encontrar la gente, ¿sí? Mientras nosotros, tomate un vaso de agua, o café, o lo que estés tomando. Ahora te voy a preguntar, porque la verdad que no te pregunté, pero bueno, mientras tanto te voy dando tiempo a vos, ¿sí? A vos que estás en casa también, para que vayas tomando nota, ¿sí? O para que agarres el teléfono y grabes en este momento y grabas esa partecita, ¿no? Con los datos que te va a brindar Jesús Casla para que vos te puedas poner en contacto con él, ¿eh? Y también tenemos un curso, ¿eh? Creo que es curso, taller no, pero curso sí. Creo que es una formación anual. Las inscripciones ya están abiertas. No sabías nada, ¿verdad? Y bueno, este era el lugar para que vos puedas anoticiarte, para que vos te puedas informar, y qué mejor, de la mano del profesional y de la persona que va a ser el facilitador de este método, de esta herramienta. Ya nos va a contar, o sea, en breve y en líneas resumidas, obviamente, por el tema del tiempo, de qué se va a tratar más o menos por ahí cada módulo. Si te interesa, obviamente, ¿sí? O entras ahí a la web, o entras a las redes sociales, o a la línea telefónica, al teléfono que te va a pasar. Creo que se van a poder comunicar por Telegram o por WhatsApp. Ya se los va a comunicar él, ¿sí? A continuación. Mientras, yo te voy diciendo que podés dejarme tu mensaje, tu WhatsApp, en el 2494 46 81 18. Para vos que estás en la web y para vos que no estás en Argentina. El código de área es más 549 2494 46 81 18. Para ser más práctica o práctico, ya sabes que te podés comunicar por ahí, porque estamos con el tiempo contado para ir con los mensajitos, si es que hay mensajes o comentarios, en un ratito a la vuelta. Ahora los voy a invitar a escuchar. Vamos a ir buscando la música de Noel Echagüe, el tema Momentos. El tema Momentos de Noel Echagüe. Le voy a invitar a Jesús Casla también a escuchar algo de música, si es que está con la web, y si no, bueno, me va a tener que ahí aguardar en el teléfono. Vamos a ir con ese. Y vamos a ir con... Creo que con ese ya estamos bien, me parece. Así me dan tiempo para meterme en las redes, a ver si hay algún mensajito, si hay algún audio de WhatsApp o hay algo por ahí. Así nos tomamos el tiempo, porque yo me compenetro con la charla y me voy. Así como Jesús también, que, o sea, no se fue. Sí, se fue de España, vino para Argentina un ratito acá a través de Frecuencia en Positivo. Bueno, ¿qué tengo que decirte? Que estamos en la web. Estamos a través de www.radiobrisasdelsur.com.ar. Bueno, acá es la hora 18, 8 minutos exactamente en estos momentos. Allá son las 22 horas 8 minutos, ¿verdad? ¿O son las 23:08? 23:09, perdón. No, las 10:10 de la noche. 22:10 minutos. Bien. 4 horas de diferencia. ¿Qué estabas haciendo? ¿Tomando agua, un café, un té? Agua. Hablamos mucho, Jesús. No, digamos que café a estas horas de la tarde o de la noche no parece una buena idea, por lo menos para mí. No, pero digo que hablamos mucho. No, está bien, está bien. La comunicación es muy humana. Era lo que correspondía, y está bueno a la gente por ahí hablarle a veces con algunos detalles minuciosos, porque a veces quizás si uno dice en 20 palabras todo, termina no entendiendo mucho. Claro, a veces tenemos la tendencia a pensar que todos están igual de familiarizados uno mismo en las cosas de las que hablas a diario, ¿no? Claro. Entonces hay que tratar de hacer comprensible lo que a lo mejor para quien tiene un primer contacto pues no lo es tanto, ¿no? No es tan fácil de comprenderlo. Es importante hacer que el mensaje pueda ser comprendido, ¿no? Porque yo creo que a todos de alguna manera estas cosas de las que hemos hablado hoy nos tocan
ha vivido situaciones o está viviendo situaciones de índole familiar, de índole de clan, de índole sintomático, lo que sea. Siempre uno hace esa introspección sobre uno mismo de lo que está viviendo y puede llevarlo a su terreno, eso que enfrenta o eso que vive, ¿no? Eso siempre muy interesante. Lucrecia, Antonella y también Cristian, desde Comodoro Rivadavia, te mandan muchos saludos, un abrazo muy afectuoso, unas felices fiestas y que pase un muy próspero y feliz comienzo de año nuevo, 2023, para usted y su familia. Y dice, ¿en algún momento terminamos de sanar o estamos reparando toda la vida? Porque la verdad, dice, yo ya tengo casi 16 años que vengo haciendo terapia. Si no es una cosa, es la otra. Siempre aparece algo nuevo. ¿En algún momento esto se corta o tiene que tomar la decisión uno mismo? Dice Lucrecia. No debemos ser fatalistas. Aquí lo que estamos planteando es únicamente invitar a las personas a ser observadoras de todo lo que vive y de todo lo que le precede, para poder ser uno mismo. Al fin y al cabo, ¿en qué se resume o cuál es la meta? La meta es que uno sea quien verdaderamente quiere ser y no quien otros han decidido que seas. Si vives de acuerdo a quien tú quieres ser, estás en la coherencia. Si vives más pensando en lo que otros quieren de ti o lo que otros esperan de ti, vives en la incoherencia. Y cuando vives en la incoherencia, estás en riesgo de que efectivamente algo tu inconsciente pueda empezar a advertir o pueda empezar a enviar mensajes, porque no puedes vivir indefinidamente en la incoherencia. Es decir, cuando tú verdaderamente actúas de acuerdo a lo que sientes, a lo que piensas y a quién y cómo tú crees que eres y debes ser, bueno, digamos que tu inconsciente y tu parte consciente probablemente van a ir de la mano. Pero si no es así, el desencuentro va a ser constante. Efectivamente, tropiezas con una piedra, y mañana tropiezas con otra, y te puedes pasar toda una vida tropezando con una y otra piedra. La cuestión es que cuando una persona observa que en su vida se repiten circunstancias que no le permiten levantar el vuelo, como se suele decir, tiene que hacer esa reflexión. La reflexión de, bueno, ¿qué es lo que estoy repitiendo? ¿Qué es lo que... qué creencias, a qué estoy sujeto que no me permite ser yo mismo? Fíjate, el doctor Albert Ellis Alejandro dijo algo muy interesante. Así como hemos dicho al principio, que la descodificación biológica parte del hecho de que todo síntoma o problema es resultado de un trauma, eso no es del todo así. El doctor Albert Ellis, en Estados Unidos en los años 70, apiló un concepto, lo que él llamó el masturbatory, que es el hecho de que efectivamente hoy tienes un síntoma y claro que en un momento concreto has vivido un trauma. Pero entre el momento traumático vivido y el síntoma que tienes hoy, en medio está tu sistema de creencias. Y es tu sistema de creencias el que determinará que aquel trauma lo vivas de uno u otro modo, lo filtres de uno u otro modo y por tanto lo somatices o no. Voy a poner un ejemplo muy sencillo al respecto. Vamos a imaginar, Alejandro, que tú y yo vamos caminando por una vereda de Tandil y llegamos a un semáforo porque queremos atravesar la calle. Estamos los dos juntos a la vez charlando de nuestras cosas mientras el semáforo se pone en verde para poder atravesar la calle. Y mientras estamos hablando de nuestras cosas, resulta que delante de nosotros un perro blanco se ha despistado, ha tratado de atravesar la calle y un camión
lo atropellado y lo ha destrozado delante de nuestros propios ojos. Evidentemente, los dos hemos sido testigos y partícipes de un mismo hecho traumático, claro que sí. Pero quizás tú lo has vivido con asco, repugnancia y, bueno, un cierto temor, y quizás yo he reaccionado con mucha más carga de temor, o se me ha acelerado el pulso y he tenido una crisis de pánico. Porque claro, si cuando yo era niño, a mí ya se me murió un perro blanco por un descuido que yo tuve cuando era niño, esa experiencia yo sí la tengo y tú no la tienes. Y hoy, en esto que estamos presenciando juntos, mi inconsciente activa la memoria de aquello que yo viví en mi infancia, pero no la activa en ti. Lo cual quiere decir que ese hecho que ambos estamos presenciando a la vez, lo filtramos de distinto modo. Yo lo filtro de acuerdo a mi sistema de creencias, que son las experiencias que uno tiene acumuladas en la vida. Y como hay una cierta similitud con un trauma precedente, viviré eso de una forma mucho más traumática que tú. Con lo cual, claro, es absolutamente crucial el sistema de creencias, porque es el que determina todo, es el que determina cómo tú filtres algo, que te pueda resultar traumático o no. O que incluso, aunque sea traumático para ti, determinará que lo filtres con miedo, lo filtres con rabia, lo filtres con asco, lo filtres con ira, con tristeza, etcétera, etcétera. Y ya dependiendo del componente emocional con que lo filtres, miedo, rabia, tristeza, etcétera, así lo se materializará después. No es lo mismo filtrar un trauma con miedo que filtrarlo con tristeza. Claro. O filtrarlo con cólera. No es lo mismo. Es como que el El cerebro... trauma es el mismo hecho, sí, naturalmente, pero el filtro es distinto. Y a partir del filtro, somatizará de un modo u otro, porque es el filtro el que determina, es la creencia. Tu sistema, tu filtro de creencia es el que determina la posible futura somatización de eso que estás presenciando. Claro. Bueno, Jesús, ¿querés entonces que vayamos con las redes ahora? Las líneas de contacto y demás. Sí, muy bien, claro. Claro que sí. Así te dejo hablar a vos, solito, y bueno, invitas a la audiencia, por ahí también a que se sumen. Eh, Vas a ir con una especie de flyer, por decirlo de alguna manera, un spot, pero bueno, va a ser con tu voz, obviamente, porque sos vos el conocedor del tema, y bueno, quién se está presentando, y bueno, yo creo que después de haberte escuchado, la gente, con toda esta información, la verdad que yo creo que más de uno se está haciendo varias preguntas dentro suyo, y de las cuales es como que no, mejor no lo voy a hablar con nadie más que con Jesús, porque realmente entiendo que es la persona que me puede ayudar, digamos, a tratar de encontrar quizás, a encontrarle la vuelta, como se dice acá en Argentina, ¿no? Encontrarle la vuelta a esto que a mí me está sucediendo, porque la verdad que, bueno, fui al médico, hice esto, cumplí con el protocolo de tal cosa, cumplí con la orden que me dio tal persona, y al final no sé si sigo igual, pero es como que siempre hago y hago y hago y siempre sigo en lo mismo. Hablo por la gente yo, ¿no? Hablo por las personas. Y resulta que, bueno, a veces cuando en realidad uno conoce que cierto método, teniendo la certeza, va a poder avanzar y va a poder, digamos, como encontrarle la vuelta, haciéndome ya esto mismo que vengo diciendo, bueno, es como que, bueno, vamos por acá. O sea, pero no es que voy a probar y a ver si me da resultado. No. Teniendo, digamos, la escucha activa y estando uno receptivo, predispuesto y abierto a recibir una ayuda, o sea, bueno, a ver, ya el paso está dado, o sea, la información está brindada, entonces, bueno, ahora creo que vamos con el paso 2, que sería, bueno, empezar a entrelazar los contactos, ¿no? Que la gente vaya tomando nota y, bueno, quizás también por ahí que te puedan ir pidiendo también, porque, bueno, han quedado temas pendientes, ¿viste? A medida que uno va charlando, se van abriendo otras cosas y van llegando como otras bajadas de líneas y bueno,
sería interesante. Ante todo, me gustaría preguntarte a ver cómo te has venido sintiendo, cómo te sentiste con la nota, con la entrevista, bueno, con todo. Me he sentido muy cómodo. Bueno, Me he sentido muy cómodo y se nos acaba que había hablar de descodificación biológica, de hipnosis, de transgeneracional, de modelo uterina, bueno, estas cosas que hemos hablado me apasiona. De hecho, mira, te anuncio también, mi próximo libro se va a llamar Transmisión Transgeneracional, Memorias y Mitos del Clan Familiar, con lo cual, pues ahí estoy todavía profundizando más en el tema del transgeneracional. Un placer. o sea que nosotros tenemos el privilegio ese, de tener el adelanto. El último libro hasta ahora, he escrito muchos libros, pero el último que he escrito hasta ahora, o que ha sido editado hasta ahora, se llama El infinito su camino, y ese libro tiene como protagonista a una abogada argentina. Es un libro de regresiones a vidas pasadas, donde ahí se refleja la vida de esta persona y las 15 regresiones que hemos hecho a vidas pasadas. Es un libro que tiene el cometido de explicar para qué sirve o cuál es el sentido terapéutico de las vidas pasadas, y está realizado con una mujer de Rawson, del sur de Argentina. Qué bien. Bueno, felicitaciones entonces por esta nueva entrega que le vas a Luján estar Pérez. brindando a los lectores. Luján Pérez, que la saludo porque me imagino que acabará escuchando esto. Bueno, y si no la va a escuchar a posteriori porque, bueno, luego Claro. veremos la forma de poder subirlo también. Claro. Bueno, como decías antes, mira, la forma de poder contactarme o seguirme a mí, la forma más sencilla, yo tengo varias páginas web, pero la más sencilla es www.jesuscasla.com. Desde esa página web es mi página como escritor. Tengo luego otra página como terapeuta, tengo otra página como formador, pero a través de jesuscasla.com está conectado todo. Ahí está el acceso al canal YouTube, el acceso a mi Facebook, Twitter, etcétera, el acceso a las otras páginas web. A través de esa web se me pueden enviar mensajes WhatsApp, email, Telegram. Es decir, entrando a jesuscasla.com tienes acceso a cualquier vía de comunicación conmigo. El teléfono mío, obviamente, que también está accesible ahí en la web, es más 34 649 147 182. A mí me gustaría, con tu permiso, lógicamente, Alejandro, Sí. ya que lo has mencionado antes, efectivamente nosotros en el instituto mío, que se llama DBR, Institut APS, DBR, Descodificación Biológica Reparadora, APS es Asociación de Promoción Social. Este instituto es italiano, pero, porque yo, como decía antes, vivo entre España e Italia, pero damos formación en español y en italiano. Damos formación presencial y online. El próximo curso lo vamos a empezar el 18 de febrero. Nuestros cursos constan de 8 fines de semana, uno por mes, con 8 módulos. Y un fin de semana completo donde vamos haciendo distintos módulos de todo esto a lo que me he referido hoy. ¿Es un fin de semana por mes? Un fin de semana por mes. Bien. Así es. Sería un sábado y domingo. Sábado y domingo completo, uno por mes, 8 módulos, 8 fines de semana. ¿Y de cuántas horas cada día? Son 8 horas sábado, 8 horas domingo. Bien, perfecto, listo. Eso es. Me gustaría, por eso te decía, con tu permiso, obviamente, si tú lo consideras, a mí me gustaría que las personas que puedan estar interesadas en hacer el curso a través de la radio, a través de ti, pues les haríamos una consideración especial. Sí, cómo no. En términos de poder darles una gratificación con un descuento especial. Un agradecimiento por haber estado ahí del otro lado. No, nosotros hacemos grupos de máximo 25 personas.
ten en cuenta que se hace un grupo que empieza, hablo solo de los grupos en español, ¿eh? Hay un grupo que empieza a final de febrero, bueno, he dicho el 18 de febrero, luego otro grupo empieza en abril, luego otro grupo empieza en septiembre y así sucesivamente. Entonces, bueno, hacemos grupos de máximo 25 personas. Nosotros, como decía yo al principio, este método, la descodificación biológica reparadora, fue reconocido en el año 2020 como un método oficial en Italia y a través de Italia en todos los países de la Unión Europea. Por tanto, se emite un diploma oficial con reconocimiento, validez oficial, y con todas las coberturas de seguro, de responsabilidad civil, etc. Claro, esto sería como con una especie de matrícula, como se le llama acá en Argentina, ¿verdad? Claro, efectivamente, cada diplomado de BR tiene su número. En italiano se dice número de operadores, sería la matrícula, el número. Es un número que está respaldado por el Ministerio de Desarrollo Social italiano. Es decir, en la web oficial del Ministerio están todos los diplomados reconocidos oficialmente en Italia. Digo Italia porque Italia es el único país de la Unión Europea, Alejandro, que tiene una ley que reconoce determinadas terapias o tratamientos, sobre todo holísticos. Claro. Es el único país. Entonces, bueno, como soy italo-español que vivo entre ambos países, por eso, viviendo y trabajando buena parte del año allí, pues constituí el DBR Institute en Italia precisamente para poder acoger de esta ley, y así es como pues, fue reconocido el método y emitimos esos diplomas con carácter oficial. ¿Se puede abonar por módulo? ¿Se puede abonar completo? ¿Hay facilidades de pago? Se Sí. puede abonar de ambos modos. Se puede abonar completo al inicio todos los módulos. Claro, digamos que en lo que es la propuesta general para cualquier alumno hay dos opciones, que es la de o inscribirte a todo el curso al inicio, y en ese caso tienen un 10% de descuento, o ir pagando módulo a módulo. En un caso no hay descuento. Eso ya pues cada uno elige cuál sea la opción que más les favorezca o más les interese. Bueno, y otra consulta. La gente puede cursar desde cualquier lugar de forma online, se brinda por la plataforma Zoom. ¿Cómo es el sistema? El curso se hace por Zoom. De los 8 módulos, los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los 6 primeros, son solo online por Zoom. Y solo los módulos 7 y 8, los dos últimos, son a la vez por Zoom y presenciales. En el caso de los que hacemos en español, presenciales en Madrid. Pero como digo todo, se puede hacer la formación completa online. Yo digo para llevar tranquilidad a la gente, ¿viste? Claro, naturalmente. Se pueden hacer todos los módulos online, por Zoom. Las lecciones quedan grabadas en vídeo. Bien. El alumno, aun cuando haya estado presente durante el fin de semana, el alumno luego recibe el vídeo del fin de semana, con toda la grabación. El alumno además recibe el ebook, el documento digital con los apuntes. Claro, a su vez hay como una especie de manual, hay algo de eso, ¿no? Sí. Exacto. Cada módulo tiene sus apuntes, por decirlo así. Bien. Lo recibe en formato digital, como ebook. Y luego entre cada módulo hacemos una tutoría, siempre es un lunes a última hora de la tarde en horario español, a las 7 de la tarde, a las 19 horas en horario español. Entre cada módulo siempre hacemos una tutoría de una hora y media, para que el alumno, antes de pasar al módulo siguiente, antes de que hagamos el módulo siguiente, pueda plantear las dudas, preguntas o cuestiones que tenga pendientes. Eso sería como para hacer una revisión. Exacto. Bien. Después Dudas, de haber inquietudes, estado, algo, para que no pasar al otro módulo sin que no quede claro algo. Eso es. Después de haber hecho el fin de semana el curso, después de haber durante un par de semanas, pues a lo mejor ver repetidamente los vídeos que no haya decidido o estudiar más a fondo los apuntes,
en la semana previa al módulo siguiente hacemos ese encuentro para resolver las posibles. Eso, Y esas tutorías son conmigo en directo. eso mismo la gente no lo tiene que abonar aparte por separado, eso va todo incluido. No, eso está lógicamente incluido en el curso. Bien. Sería como el voucher que se le informa a la persona una vez que hace el pago. Así es. Bien, bueno, perfecto, todo claro, no sé si quedó algo más. Bueno, les esperamos. Así que bueno, Jesús, ya te voy despidiendo porque ya en breve me tengo que despedir yo también de la radio. Cualquier cosa te invito a que te quedes ahí escuchando la radio hasta las 19, que serían las 23 tuyas. Muy bien. Te mando un gran abrazo, ¿sí? Un saludo muy cordial para ti. Un abrazo fuerte. Así que bueno, feliz Navidad, que no te había dicho más antes. Igualmente. Y que tengas un próspero y muy feliz comienzo de año. Que la gente se sume, que se cope, que la idea está muy buena, la verdad que está muy interesante. Y bueno, en las próximas ediciones radiales te invito, si en algún momento podés escuchar, vamos a seguir ahí compartiendo y difundiendo lo que es la formación oficial que está brindando el Instituto DBR Arts, que bueno, en realidad brinda una formación de 8 módulos y que realmente lo más completo en lo que es la formación y con un título de validez oficial también, ¿sí? Un gran abrazo te agradezco la oportunidad, ha sido muy placentero compartir. Te deseo a ti y a todos tus oyentes bueno, una muy feliz salida de año y que el año 2023 pues, venga cargado con éxito, felicidad y plenitud en todos los sentidos. Y bueno, pues hasta pronto. Así estábamos junto a Jesús Casla en la tarde de la radio, el clásico del jueves, a través de la 92.3 MHz. Esto es Radio Brisas del Sur, transmitiendo desde la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Desde Tandil para toda la provincia de Buenos Aires, el país y el mundo. Por la web en www.radiobrisasdelsur.com.ar.